Vamos con un nuevo post de la jornada, en este caso la número 8 de la Liga EA Sport 25-26. Una jornada donde ya se han definido los 10 partidos, porque no hay partido hoy lunes. La jornada empezó el viernes con ese Osasuna Getafe y acabó ayer domingo por la noche con ese Celta Atlético de Madrid. Ahora tenemos un parón de selecciones, ¿vale? El próximo fin de semana no habrá fútbol en la máxima categoría del fútbol español. Sí que habrá, por supuesto, en segunda división y categorías inferiores. Pero creo que eso es muy importante mencionar, porque los resultados que estoy viendo en pantalla marcan con las sensaciones que se van a ir estos equipos al parón. Y creo que es algo que puede llegar a afectar bastante. Antes de ir partido a partido y mirar resultados, miramos clasificación, donde el Real Madrid ha vuelto a recuperar el liderato. Al final el pinchazo del Barça en Sevilla y la victoria del Real Madrid ante el Villarreal pues devuelve al conjunto blanco al primer puesto. Segundo el FC Barcelona. El Villarreal, pese a la derrota, no se deja esa tercera plaza, la mantiene. Eso sí, está ahora mucho más cerquita un Real Betis Balompié que está realmente bien, pasa por un grandísimo momento, sacó un gran triunfo ante el Español, luego comentaremos. Y el Betis, por primera vez este año, pese a un mal arranque de liga, hay que decirlo, ocupa puestos Champions. Casi nada. Un Betis que había ganado solamente un partido de los primeros 4, ahora lleva ya 3 victorias consecutivas. Luego en quinto lugar tenemos al Athletic Club. También detrás están Sevilla, Elche, Atlético de Madrid. Todos ellos con 13 puntos. Los puestos europeos están al rojo vivo, con muchos equipos igualados a puntuación. Un punto a tan solamente de estos está el Real Club Deportivo Español. Zona media encontramos a Deportivo Alavés y Getafe con 11. Detrás de ellos Osasuna con 10. Y luego en la parte más o menos baja, ¿vale? O los equipos que están cerquita del descenso, ubicamos a Levante y Rayo Vallecano con 8, que salen un poquito del pozo con las victorias de este fin de semana. También tenemos ahí al Valencia con 8 puntos. Empatados a 6 puntos están Celta, Oviedo y Girona. Y es que el Girona ha dejado de ser colista con su primera victoria este fin de semana. Últimos puestos para Real Sociedad y Mallorca, que ahora mismo es el colista de la máxima categoría de nuestro fútbol. A partir de aquí, miramos partido a partido lo que hemos tenido este fin de semana. Y es que, para sorpresa de nadie, Osasuna ha vuelto a ganar en el Sadar. Ya prácticamente es una costumbre. Osasuna gana en casa y pierde fuera. Igualmente tengo que decir que a mí las sensaciones que me está dejando el equipo de Alessio Lizzi no son las mejores. De hecho, creo que Osasuna pudo empatar el partido sin ningún tipo de problema. No creo que fue el día en el que mejor jugase. Pero sí que es verdad que al final es un equipo que está encontrando goles en casa con muchísima facilidad. Que decir de ese golpeo de Abel Bretones. Aún así el Getafe se metió en el partido, pero luego ya en la segunda parte Osasuna acabaría marcando el 2-1. Bueno, a mí me está dejando todavía dudas Osasuna, pese a la victoria de este fin de semana. El Getafe, por su parte, tiene una mala racha. Creo que se está notando mucho la falta de efectivos que tiene arriba, con la baja de Adrián Liso por ese Mundial Sub-20 y la marcha también de Cristian Tusuche. Se está notando. Dicho eso, al menos Mayoral volvió a ver portería tras una gran asistencia de Luis Milla. Luego el sábado empezamos con ese duelo de equipos recién ascendidos, Oviedo-Levante. Había ganas de ver al Oviedo en su casa tras ganar ese partido aplazado ante el Valencia. Enfrente un Levante que, bueno, pese a mejorar sensaciones, venía con tan solamente 5 puntitos. Yo creo que el partido nos viene a demostrar varias cosas. Lo primero, que el Levante a día de hoy en ese equipo, en ese duelo de recién ascendidos, está un puntito por encima del Oviedo. O sea, si ahora mismo a mí me tienes que preguntar, yo veo al Oviedo con menos argumentos que el Levante. Y sobre todo por un motivo principal. El Oviedo no tiene jugadores del nivel de Carlos Álvarez o del nivel de Tallón, que siguen siendo dos piezas muy diferenciales. Yo no creo que el Levante hiciese un partidazo brutal ante el Oviedo, ni mucho menos. Pero sí que creo que en el momento en el que el Levante mejor estaba, Carlos Álvarez es el director de orquesta, es el jugador por el que pasa todo el juego del conjunto granota. Para mí se volvió a vestir de líder en este encuentro. Y luego, cuando peor estaba el Levante, que incluso el Oviedo se mereció empatar por momentos, tuvo que aparecer Matthew Ryan con alguna que otra buena parada, Karl Eta-Young sigue de dulce. Quizá no fue tampoco el mejor gol que ha marcado en estos 5 que lleva esta temporada. Quizá Don Scandell puede fallar un poquito porque no está del todo bien colocado. El tema es que Eta-Young volvió a mojar y de hecho por eso lo veis en ese top de máximos goleadores, donde además de llevar 5 goles, es que también lleva 3 asistencias. O sea, lleva 8 goles generados en 8 partidos en el bueno de Eta-Young. Pero para resultados trascendentes, el que tuvimos en ese Girona-Valencia. El Girona ha ganado su primer partido
esta temporada por 2 goles a 1 en un partido que perfectamente pudo no ganarlo, las cosas como son. Creo que el Valencia en la segunda parte da un cambio de aires y perfectamente se lo pudo llevar. De hecho, llegó a empatar el encuentro con ese gol de Diego López. Pero el Girona, para mí esta victoria, no solamente cambia un poco el aire del equipo, ya me consigo sacar 2 empates que en mi opinión eran beneficiosos. Yo ya lo dije, creo que el Girona estaba creciendo poquito a poco, pero venía un poco mejor. Y esta victoria creo que al equipo le da mucho aire, no solo porque lo saca, no del descenso, pero sí de no ir colista al parón, que esto me parece importante, irte al parón con sensaciones positivas. También creo que estamos viendo un cambio de estilo o un cambio de automatismos en este conjunto de Mitchell. Estamos viendo un Girona que está empezando a optimizar ciertas cosas por encima de intentar jugar a lo que el Mitchell siempre ha intentado proponer. No es un equipo que rechace tener la pelota, ni mucho menos, pero creo que sí que está asumiendo menos riesgos atrás. Y sobre todo ha sido un partido que se ha definido mucho por las áreas. Esto en el Girona siempre decíamos lo contrario, que el Girona podía jugar mejor o peor. El Girona no venía jugando bien, pero es que igualmente, base de no estar jugando bien, el equipo venía cometiendo errores y sobre todo en las áreas era un equipo muy débil. Bueno, creo que la victoria del Girona se la tenemos que excusar principalmente a lo que hace Gazzaniga bajo palos. El Valencia genera ocasiones y Gazzaniga estuvo realmente bien. Y luego a Banat en la punta del ataque, el delantero ucraniano por el que el Girona se ha dejado un buen dinero en los últimos días de mercado, volvió a marcar, además un golazo desde fuera del área. Es verdad que la defensa del Valencia para mí tampoco está muy contundente, pero sigue siendo un golazo del delantero ucraniano. Y oye, para mí Banat en unos ratitos que ha jugado no está siendo de los delanteros más destacados de la liga, ni mucho menos, pero es que ya está mejorando a lo que vimos de Abel Ruiz o de Miovski el año pasado. Y eso no es poco decir. O sea, el Girona necesitaba un delantero que al menos le diese una mínima consistencia y que le sumase 10, 12 goles esta temporada. Bueno, de momento Banat lleva 2 y en el partido frente al Valencia muy clave, además golazo, que en ese momento era el 1-0. Luego también tuvimos la victoria del Athletic Club ante el Mallorca. Por fin volvió a ganar el Athletic, después de un mes de septiembre absolutamente horrible. Empieza octubre, el Athletic volvió a ganar. El Athletic de hecho se mete en puestos europeos con esta victoria. Hay que decir que fue bastante superior al Mallorca. Creo que fue una victoria bastante justa. De hecho el Mallorca creo que se encuentra un poco con ese gol. Y de hecho es que a mí el partido del Mallorca no me gustó nada. Ahora mismo el Mallorca es colista. Y bueno, no sé si decirte que es el peor equipo de forma clara, porque creo que la Real Sociedad está muy mal. El Girona, aunque ahora esté mejor, las primeras jornadas fueron terribles. Hay que ver el tema del Oviedo. Hay muchos equipos en esa parte baja, donde creo que hay muchos a un nivel similar, pero sin duda uno de esos peores equipos, y que entiendo por qué va último, es el Mallorca. Yo con el Mallorca vuelvo a tener la misma sensación, bueno, con lo que luego comentaré de la Real Sociedad. No tengo muy claro a qué quiere jugar el equipo, veo muy pocas piezas optimizadas. Creo que ahora mismo Yagoba Arrasate está un poco en ese bucle de que no sabe muy bien qué hacer para intentar cambiar la situación. Y sí, el Mallorca venía de una victoria el pasado fin de semana, que yo pensaba que le podía dar cierto aire, pero a mí el partido frente al Athletic, no lo voy a negar, no me gustó nada. Y a mí la derrota me pareció justa. Luego encima también esa expulsión de Antonio Sánchez por doble amarilla. Bueno, creo que el Athletic fue superior, se mereció ganar. Y lo bueno para el Athletic es que volvió Nico Williams. Es verdad que Iñaki tuvo que ser sustituido, que marcó el primer gol desde el punto de penalti, pero al menos volvió Nico, que creo que la vuelta de Nico para después del parón tiene que ser muy interesante. Por cierto, también gol de Rego, este chico del B, que le venimos viendo ya con continuidad, y marcó el gol de la victoria por parte del conjunto de Ernesto Valverde. Y luego, para finalizar lo del sábado, tuvimos la victoria del Real Madrid por 3-1 ante el Villarreal. Una victoria para mí merecida. Yo creo que el Real Madrid, bueno, no digo que no sufriese, porque tiene algún tramito donde el Villarreal lo hace bien, pero creo que el Madrid sí que fue superior. No me pareció el mejor partido del Villarreal, sinceramente, que creo que sí que acusó por tramos el tema de estar jugando ya competición europea. El Villarreal, el Madrid, esta vez no tan encomendado a Mbappé, que no hizo mal partido. De hecho, Mbappé volvió a marcar. De hecho, ahí lo veis en la máxima goleadora, ya lleva 9 en 8 partidos. Tremendo, también dio asistencia, pero sin ninguna duda esta vez fue Vinicius Junior el jugador más resolutivo. De hecho, Vinicius, pese a tener muchas críticas, ahí lo veis, 5 goles, 4 asistencias. En este inicio de temporada son 9 goles generados en 8 partidos. Son cifras muy buenas para Vinicius, pese a que se sigue cuestionando su rendimiento, pero poco habrá que cuestionarse de este partido ante el Villarreal, donde fue el mejor, y de hecho luego seguiremos hablando de él en los destacados. Imagino que ya sabéis por dónde puedo ir. Luego, ayer domingo, ¿vale? Empezamos con la victoria del Deportivo Alavés ante el Elche. Ha sido uno de mis partidos favoritos de la jornada. De hecho, yo diría
que tuvimos bastante buenos partidos en el día de ayer, bastante divertidos a nivel general, porque, bueno, ese encuentro de las 2 de la tarde fue increíble. Me gustó el Elche pese a la derrota, o sea, el Elche ha perdido el invicto con esta derrota, pero no creo que el Elche hiciese un muy mal partido, creo que tuvo sus momentos en el encuentro, pero es que me gustó mucho el Deportivo Alavés. Que ojo, a mí me parece una victoria importante. Si el Deportivo Alavés iba al parón perdiendo, eran 4 partidos consecutivos sin ganar, empeorando sensaciones, pero es que creo que el Deportivo Alavés es un buen equipo. Creo que de momento Coudet está dando con la tecla para tener el equipo bastante activo. Creo que los jugadores que salen desde el banquillo están aportando. Había que ver cómo el equipo le perjudicaba esa baja de Facundo Garcés, que hay que ver cuándo puede volver a jugar, pero de momento está sancionado. Y bueno, de momento creo que el equipo lo está encontrando bastante bien, con un paso adelante de Tony Martínez. Yo creo que el Deportivo Alavés, oye, a mí me está sorprendiendo porque ya sabéis que el inicio de temporada no apostaba demasiado por el conjunto babazorro. Y bueno, se va ahora al parón, insisto, en zona media, tranquilito, 11 puntos. Creo que está realmente bien. El Elche, como digo, sigue en Europa, eso sí, cae de puestos Champions. Y como digo, pierde el invicto. Como también perdió el invicto, ¿vale? De hecho, Elche y Fútbol Club Barcelona eran los únicos equipos que quedaban sin perder. Bueno, ambos han perdido esta jornada. Y además el Fútbol Club Barcelona pierde el liderato en un encuentro ante el Sevilla, del que, bueno, luego hablaremos mucho más del encuentro porque sin ninguna duda ha sido el resultado más inesperado de la jornada. Sí que es verdad que ya lo comentamos aquí el viernes, que el Sevilla venía creciendo y a su vez el Fútbol Club Barcelona venía de un partido súper exigente en 3 semanas ante el Paris Saint-Germain, que se podía notar. De hecho, aquí Manu Mora, nuestro compañero sevillista, lo decía de forma clara, que el Sevilla no perdía este fin de semana ante el Barça. Y no solamente es que no perdiese, sino que goleó al conjunto culé, insisto, luego hablaremos más de este partido, porque ha sido el resultado más llamativo del fin de semana. Y sus vecinos en la ciudad sevillista también ganaron, porque el Betis se impuso, además en un campo complicado como el del Español, por 1-2. Es verdad que en un partido para mí bastante igualado, que pudo pasar cualquier cosa, de bastante ritmo, de hecho también con bastante, intensidad, digámoslo de aquella manera, pero hubo bastantes piques en el partido entre el conjunto perico y el conjunto bético, una primera parte ciertamente caótica, pero donde creo que ambos equipos estuvieron bien. Pero claro, es que la calidad que está demostrando el Betis y el momento de ciertos futbolistas en este tramo de la temporada me está pareciendo definitivo. De hecho, luego hablaremos de varios de estos jugadores del Betis a los que estoy mencionando en las diferentes secciones, porque creo que hay alguno que otro que tiene que empezar ya a acaparar bastantes focos, porque creo que sin ellos el Betis no hubiese ganado. Insisto, para mí seguramente el partido puede haber sido de empate, pero es que el Betis estuvo realmente bien. Luego esa misma hora tuvimos esa victoria entre la Real Sociedad y el Rayo. Yo quizá diría que este sí fue el peor partido del día de ayer, uno de los que menos cositas nos dejó. De hecho, seguramente me hubiese parecido un partido de empate y de empate a 0. Aún así hay que decir que el Rayo no compitió mal después de venir de una semana exigente con competición europea de por medio. Pero tampoco fue un partido increíble del Rayo Vallecano, tampoco generaron muchísimas ocasiones. Ahora bien, lo de la Real Sociedad preocupa y mucho, porque la Real Sociedad este año no tiene exigencia a nivel europeo. Y aún así, lo que he dicho un poco antes con el Mallorca, es de los equipos que a mí más desesperación me transmiten en cuanto a ritmo de juego, en cuanto a una intención, en cuanto a que llegue el balón a metros finales y pensar que menos cosas pueden pasar por falta de, no tanto calidad, porque creo que la calidad la Real sí que la tiene con sus hombres de arriba, pero sí que falta de intención, falta de, no sé, de peligro en general. Un equipo que se encomienda ahora mismo un poco a lo que Barrene puede hacer y poquito más. Y otro partido bastante desastroso del conjunto de Sergio Francisco, del que luego también hablaremos. Y por último, ese empate entre Celta y Atlético de Madrid, un encuentro donde empezó el Atlético ganando. En ese momento pensamos, oye, el Atlético no volverá a pinchar después de que el equipo esté en una buena dinámica, pero donde todo se torció con esa expulsión por doble amarilla de Clement Lenglet. Bastantes expulsados, esta jornada. Expulsado Iván Martín, expulsado Antonio Sánchez, expulsado Santiago Mourinho, expulsado Clement Lenglet. No sé si me estoy dejando alguno. Bueno, Alejandro Francés también, pero cuando ya había sido sustituido. No sé si me estoy dejando a alguien más. Pero bueno, 4 o 5 expulsiones en esta jornada. Como digo, entre ellos Clement Lenglet, que creo que esa expulsión en la primera parte, el Atlético tuvo que jugar más de 50 minutos con un jugador menos. A Fengruber también, lo comentaba Raulín. De hecho, no sé por qué se me ha olvidado a Fengruber, porque de hecho de Fengruber vamos a hablar ahora después, Pero esa expulsión de Lenglet creo que condicionó muchísimo el partido. Es verdad que al Atlético se le podía decir, oye, está ganando el encuentro, ¿vale? En ese momento ya había marcado el Atlético el 0-1, ok.
¿Eso implica que tener que estar jugando todo el partido en tu campo a intentar mantener resultado? Bueno, es un debate que nos podemos hacer. Es verdad que el Celta es un equipo que con la pelota te intenta someter, que intenta, mandar mucho en el juego a través de la posesión. Sabemos cómo es el equipo de Claudio Giraldez. Yo entendía que el contexto de partido iba a pasar lo que acabó pasando, que es que el Atlético tuviese pocas herramientas para poder salir. Pero claro, creo que aquí el punto está en que el Atlético de Madrid es un equipo que cerca de su portería es ciertamente vulnerable. De hecho, incluso aunque Jan Oblak estuvo mejor que otros días, de hecho hizo un buen partido, el portero esloveno, igualmente al final el Atlético acabó encajando porque eso, es un equipo que en cuanto a seguridad defensiva en un bloque bajo no la transmite, por mucho que acumule gente ahí, da igual el defensor que esté, en este caso eso, pues no estaba el inglés, que había salido expulsado. Pero el Atlético a nivel defensivo es un equipo que transmite muy poquito cuando tiene que vivir cerca de su portería. En ese contexto sabemos que no puede brillar y daba la sensación de que el gol celtiña iba a acabar llegando en algún momento y así fue. Yo creo que al final del partido del Atlético esa expulsión la acaba condicionando mucho para no poder hacer su juego y no poder seguir en esa línea continuista que veníamos viendo en esta última semana. El Celta al empate le sirve para, pues seguir fuera de descenso, aunque el equipo está ahí abajo y sigue sin ganar. De hecho, el Celta es el único equipo de la liga que no ha conseguido ganar todavía ni un solo partido. De hecho, esto es raro. No sé cuántos precedentes habrá de un equipo que esté fuera de puestos de descenso sin haber ganado ni un solo partido en 8 jornadas. Es llamativo, pero claro, eso es porque básicamente solamente ha perdido 2. Es el equipo que más empates lleva en este arranque de temporada, hasta 6. Ya habiendo visto eso, y ahí teníais en pantalla también el tema de máximos goleadores, máximos asistentes, porque Luis Milla con su asistencia este fin de semana se vuelve a poner como máximo asistente de la liga, pese a la derrota del Getafe. Mbappé sigue sumando, Eta John aparece de nuevo en este top 5. En el top de faltas, pues Paul Lozano y Mario Martín cada vez se van distanciando más del resto, porque es increíble. Y Aaron Scandale, 41 paradas, le saca 13 al segundo con más paradas de la liga. Esto dice un poco de cómo está teniendo que sufrir el portero del Oviedo para mantener a su equipo a raya. Comentado eso, vamos a la siguiente sección, ya lo sabéis, vamos a los destacados de la jornada, sección donde destacamos, a ciertos jugadores que lo han hecho bien o mal, según la parte de la sección, en esta jornada. Vamos con el MVP. Yo creo que no ha habido ninguna actuación, sí grandes actuaciones, ¿vale? Entendedme. Pero creo que no ha habido ninguna actuación de matrícula de honor. O sea, igual que ha habido en algunas jornadas que hemos dicho, el MVP ha estado súper disputado, entre 3-4 futbolistas. Creo que esta jornada tampoco ha habido ninguna actuación de sobresaliente increíble. Ahora bien, dentro de eso, yo creo que el mejor ha sido Vinicius Junior. Polémicas aparte, ¿vale? Sobre que si se tira más o menos en ciertas acciones de penalti, no sé qué, no sé cuánto, de si la segunda amarilla a Mourinho que la fuerza a él es segunda amarilla. Insisto, polémicas aparte, si nos agarramos a lo futbolístico, yo creo que Vinicius ha sido el mejor jugador de este fin de semana. Creo que es el futbolista que condiciona totalmente la victoria del Real Madrid. Al final es un doblete, así que me parece que Vinicius ha sido el MVP destacado de esta jornada. Vamos a la sorpresa. Y no es que la sorpresa en este caso haya elegido a un jugador que sea imposible que haga un buen partido, ¿vale? Pero la sorpresa más bien es para reconocer la primera del Girona. Por eso Vladislav Banaz con ese gol, que como he dicho anteriormente fue un golazo, creo que lo podemos meter en esta sección porque el Girona ya va recuperando sensaciones y este chico, dentro de que ha costado una pasta importante, para todos nosotros es un tanto desconocido. Marcó en su primera titularidad, desde entonces no había marcado en los últimos encuentros, volvió a marcar ante el Valencia y es un gol clave que puede valer 3 puntos. Fue el gol que abrió el marcador. Así que nos quedamos con él ya como jugador para tenerlo en cuenta, ¿vale? Si puede marcar la próxima semana, evidentemente sorpresa no será, pero para que tengamos en cuenta la importancia del jugador ucraniano en este Girona. De hecho, a lo mejor para muchos lo podría haber puesto en tapado, pero es que yo mi tapado lo he tenido realmente claro. No creo que porque sea un jugador, creo que todo el mundo sabe que ha hecho una gran jornada, pero creo que se habla poco de este jugador en general. Y tranquilo, Raulín, que luego de algún medio del Sevilla vamos a acabar hablando. Para mí el tapado de esta jornada es seleccionado a Tony Martínez. Insisto, no porque la gente no sepa que hizo un gran partido. Creo que cualquiera que se ha visto algo de ese Alavés
Elche sabe que Tony Martínez, pues bueno, marca un gol, fuerza la expulsión de Affengruber, sino porque creo que es un jugador en general infravalorado. Creo que no se le tiene tan en cuenta como otros futbolistas del Deportivo Alavés, de los cuales sí que se está hablando muchísimo. Y creo que Tony Martínez ya venía a hacer un buen encuentro en partidos anteriores. Bueno, quiero reconocer en este caso al delantero del conjunto Babazorro, que a mí me está gustando bastante más que la temporada pasada lo que estoy viendo de él en este curso. Es un jugador importante que venía de jugar en el Porto, que creo que a este Alavés le tiene que dar muchísimo. Y a mí esa dupla además con Lucas Boyé me parece bastante complementaria, porque Tony Martínez tampoco es un 9 al uso, sino que es un jugador que, bueno, se puede mover bastante, caer a banda, hacer incluso de segunda punta en alguna que otra ocasión. Me quedo con él como tapado para reconocer un poco más a este futbolista. Vamos con la alarma. La alarma, bueno, creo que quería mencionar aquí en este caso al Fútbol Club Barcelona en la alarma, porque creo que una derrota ante el Sevilla de tanto peso tiene que calar. El partido del Fútbol Club Barcelona fue terrible. De hecho, no sé si pudo ser el peor partido de la era Flick. Yo creo que sí, sobre todo por la primera parte. Lo que pasa entre el minuto 0 y el minuto 40, para mí es un descalabro total del Fútbol Club Barcelona. Creo que el equipo estuvo terrible físicamente, no ganó ni un solo duelo. Esto en gran parte es por mérito del Sevilla, pero bueno, luego hablaremos muy bien del Sevilla en otras secciones. En cualquier caso, en alarma, quería hablar de algunos de estos jugadores del Barça que están dejándose algo de ver. Podríamos hablar del mal tramo que está llevando ahora mismo Jules Koundé, por ejemplo. Dice, mira, Lloro lo dice, Koundé. Por ejemplo, que creo que Koundé está pasando por un mal momento. Yo diría que Eric García, de hecho, es el futbolista que mejor momento está pasando actualmente en la defensa del Barça y que le podría quitar el puesto de lateral ahora mismo sin ningún tipo de problema. He pensado incluso también en poner a Dani Olmo, porque el momento que también atraviesa Dani Olmo es ciertamente complicado. Pero creo que, insisto, que el Barça sufrió muchísimo en defensa, está sufriendo con su defensa adelantada, está sufriendo las transiciones, y hay un jugador que suele quedar muy marcado, está siendo Ronald Araujo. La baja de Íñigo Martínez se está notando, era algo que sabíamos que iba a ocurrir, se ha dudado muchísimo de quién podía ser el acompañante de Pau Cubarsí, y más allá de que Pau Cubarsí tampoco creo que esté realmente bien, Ronald Araujo en muchos partidos está quedando muy señalado. Insisto, más allá de si esa jugada con Isaac Romero es penalti o no es penalti, porque creo que, bueno, acarrea muchas dudas. Insisto, no entro en polémicas, entro en rendimiento puro, y Ronald Araujo en ciertos contextos con el FC Barcelona no está aportando, incluso creo que queda muy mal parado. Es un jugador que además se debería imponer en lo físico, se debería imponer en los duelos, y tampoco lo está haciendo. Yo es que estoy viendo los duelos mejor a Cubarsí, e insisto, sobre todo mejor a Eric García cuando es de la partida. Cuando Ronald Araujo, si en algo debería destacar, no debería ser en tirar la línea del fuera de juego, no debería de ser en el desplazamiento en largo, en la salida de balón. Ya sabemos que en esto no destaca, pero si tienes a Araujo sobre el campo, debe ser un jugador que en los duelos, en la anticipación, en la defensa del punto de penalti, debe ser diferencial. Y no lo está siendo. Sí, ha tenido algún que otro partido bueno. De hecho, hace varias semanas lo pusimos en el once ideal de la jornada. Pero es que venimos de unos partidos donde Ronald Araujo queda mal parado. Y para mí ante el Sevilla fue uno de los jugadores que más tocado se quedó. Dice por aquí Raulín que esta semana también podría ser Frenkie de Jong o incluso Lewandowski. Pero por ejemplo, Frenkie de Jong, Raulín, viene a hacer un mes de septiembre tremendo. Entonces, porque Frenkie de Jong haga un partido malo, yo no lo voy a poner en alarma. Yo nunca he puesto a un jugador en alarma por hacer un partido malo, sino porque creo que puede llegar a ser un problema para su equipo su mal rendimiento. Frenkie no estuvo bien ante el Sevilla, pero viene a hacer un mes de septiembre acojonantemente bueno. Lewandowski, a lo mejor fue su peor partido con el FC Barcelona, estuvo terrible, falló un penalti clave, pero bueno, lleva 4 goles en Liga, siendo un delantero habitualmente suplente. Sus números son muy buenos. Entonces, a mí lo de Frenkie y lo de Lewandowski me parece una cosa un pelín más de un partido concreto. Lo de Araujo no me parece un partido concreto, sí que me puede parecer un problema a largo plazo. Insisto, sí que he debatido bastante con Koundé, o sobre todo con Dani Olmo. Creo que lo de Dani Olmo, que está realmente mal, es algo muy notorio, pero bueno, entre todos estos he decidido quedarme con Ronald Araujo. Vamos con el golazo, ¿vale? Vamos con el golazo de la jornada. Ha habido buenos goles, pero yo creo que ese golpeo que nadie vio venir de Abel Bretones nos tiene que dar, en este caso, el golazo de la jornada. Al final, Osasuna acaba remontando en un partido que, insisto, a mí Osasuna no me encantó cómo jugó, ni mucho menos.
Pero a ver, Bretón sí que destacó muchísimo en ese carril izquierdo. Insisto, encima el gol que marca es un golazo espectacular, así que lo destaco a él en el golazo de la jornada. Y luego en la pifia, pues bueno, ha habido muchas expulsiones, como hemos comentado anteriormente. Yo, bueno, creo que podía haber puesto aquí al Inglés sin ningún tipo de problema, porque el Inglés se carga el partido por parte del Atlético de Madrid. Pero bueno, también hay que decir que en la primera victoria, en la primera derrota del Elche, al final lo de Afengruber, pues hay que señalarlo también un pelín. A mí Afengruber es un central que me encanta, quien lo seguís desde el año pasado en segunda, sabéis que es un central brutal. De hecho, creo que ha entrado en la prelista con Austria para este parón de selecciones y totalmente merecido. Está a un gran nivel, de hecho creo que su mes de septiembre ha sido muy bueno. Pero también creo que es un central, ciertamente, diría que se arriesga demasiado. Creo que es un central que puede ser un pelín tendente al error porque siempre se quiere acabar imponiendo, aunque asuma riesgos. Y creo que eso a veces le puede acabar saliendo mal. Su debut en primera división fue realmente malo porque sufrió en esa faceta, perdió la posición varias veces porque siempre intenta anticipar. Y bueno, esa expulsión por roja directa para mí muy clara ante el Deportivo Alavés, precisamente a nuestro tapado, a Toni Martínez. Creo que también se debe a eso, a que es un central un tanto impetuoso, cree que siempre se va a acabar imponiendo. Y eso le puede hacer cometer errores como por ejemplo el que vimos ante el Deportivo Alavés, que midió realmente mal. Y esa tarjeta roja también creo que condicionó bastante la primera derrota del Elche esta temporada. Así que aquí Afengruber es una pifia que creo que queda muy señalada. Evidentemente no quita que esté siendo un temporadón, pero en esa jornada, hay que ser sincero, ha fallado. Así que me quedo con él como pifia de la jornada para acabar esta sección de los destacados. 11 ideal de la jornada, como siempre, empezamos con la portería, donde la verdad es que ha habido bastante buen nivel en esta jornada. De hecho, he dudado muchísimo entre tres porteros, que creo que los tres se merecen estar. Para mí, en primer lugar, Gazzaniga, yo creo que hace un partido bastante importante en la victoria del Girona este fin de semana ante el propio Valencia. Creo que Gazzaniga estuvo realmente bien. Pero también he dudado principalmente entre los dos porteros de los conjuntos sevillanos, entre Pau López y Blajo Dimos. Yo creo que, bueno, Pau López es clave, porque al final salva al Betis con ese penalti que le para a Javi Puado, así que creo que es evidente que Pau López es un amigo candidato. También lo es para mí Blajo Dimos, es el portero que más paradas ha hecho esta jornada. Durante cierto tiempo mantiene al Sevilla en el partido. Cuando el Barça tuvo opciones de empatarlo, creo que puede estar cualquiera de los dos. He finalmente puesto a Blajo Dimos, que además está en un momento de forma espectacular. De hecho, lleva 2 semanas consecutivas apareciendo en el 11 ideal de la semana. La gente del Betis, por ejemplo, Peri, se puede quejar de que no está Pau López. Y sinceramente puede tener razón, O sea, si alguien protesta porque Pau López no esté, o incluso Gazzaniga, sinceramente le puedo dar la razón. Creo que cualquiera de los tres podría estar. Pero bueno, finalmente yo me he quedado con el portero griego del Sevilla. De hecho, vamos a pasar a la defensa y vamos a seguir con el conjunto hispalense porque José Carmona es mi lateral derecho. A ver, con la victoria 4-1 del Sevilla ante el FC Barcelona, goleada y además con un nivel excelso, como muchos comprenderéis, va a haber bastante sevillista representado en este 11. Creo que el partido del Sevilla fue tremendo. Y uno de los más destacados sin discusión fue José Carmona, no solo porque estuvo bien en defensa, sino luego encima ese tercer gol, la carrera que se da prácticamente el minuto 90 después de ese ejercicio físico que llevaba haciendo todo el encuentro, es digno de elogiar. Así que me quedo con José Carmona en el lateral derecho, que lleva unas jornadas a muy pero que muy buen nivel. Vamos en la defensa. El primero de mis centrales va a ser Nahuel Tenaglia, del Deportivo Alavés, que también es su segunda aparición en esta temporada. Creo que se ha sentado ya perfectamente a jugar como central. Antes en el perfil izquierdo junto con Garcés. Ahora que no está Garcés, lo está haciendo también a mil maravillas en el sector derecho junto a Joan Pacheco. En fin, me gusta el nivel que está dando Tenaglia. Me parece una de esas bases que tiene ahora mismo el Chacho Coudet dentro del Deportivo Alavés. O sea, creo que Tenaglia es uno de los jefes directamente de la plantilla y se nota mucho que a nivel defensivo es una de las piezas más importantes. A su lado, yo me he quedado con Nathan, del Real Betis Balompié, sobre todo por el ejercicio defensivo que hizo sacando yo no sé cuántos centros que hizo el Español durante el partido. Creo que estuvo inconmensurable por arriba. Insisto, 500.000 despejes hizo en todo el partido. Estuvo a un nivel espectacular el bueno de Nathan. Es verdad que jugó en el sector derecho, yo aquí lo he puesto en el izquierdo, pero bueno, no pasa nada.
Está genial, creo que se está erigiendo como el líder de la defensa ante la falta de Bartra o de Diego Llorente. A ver qué pasa cuando vuelvan estos dos y cuál puede ser la pareja de centrales titulares. Pero yo ahora mismo a Nathan lo veo bastante indiscutible, ¿eh? Y mira que Valentín Gómez también hizo un buen partido el otro día, pero yo creo que Nathan a día de hoy es insustituible, así que me quedo con el central Betty, con esa pareja de centrales. Y cierro en el lateral izquierdo con Abel Bretones, representante en este 11 de la victoria de Osasuna. Mira, aquí dejaba Peri el dato de Nathan, 18 despejes, 12 de cabeza. Es que es una barbaridad, o sea, no tenía el dato, no lo he comprobado, pero viendo el partido sé que se hinchó a sacar balones por alto y me parece que estuvo descomunal el bueno de Nathan. Como digo, Abel Bretones en el lateral izquierdo, más allá del golazo que marca, creo que es clave ese gol en la victoria del Club Atlético Osasuna. Me parece que hizo un muy buen partido en el carril. Aquí me duele dejarme fuera a Manu Sánchez, que me encantó su partido con el Levante Unión Deportiva y podía estar cualquiera de los dos, pero bueno, finalmente me he quedado con Abel Bretones. Vamos al centro del campo. Gente, creo que los voy a meter casi en pack, porque lo de Lucien Agumé y lo de Batista Mendy creo que explica un poco el partido del Sevilla ante el FC Barcelona. Es verdad que que el Sevilla es un muy buen partido casi a nivel coral. Más que a nivel individual, el Sevilla funcionó como equipo. Casi que podemos decir que el MVP del Sevilla fue su técnico, fue Matías Almeida. Pero bueno, dentro de eso creo que la principal clave para anular al FC Barcelona fue esa presión individual sobre Frenkie, sobre Pedri. Y ahí Batista Mendy y Lucien Agumé creo que estuvieron geniales. Agumé principalmente en esa presión individual sobre Pedri. También da la asistencia de uno de los goles además. Y Batista Mendy creo que a nivel defensivo fue el que más brilló en esa función de contención, digamos, como el pivote más puro en el equipo. Creo que estuvieron los dos bastante bien. Seguramente a nivel de estadística su partido no lo refleja de esa manera, pero bueno, como creo que la actuación del Sevilla ante el Barça a nivel coral se merecía mucha participación, me quedo con el doble pivote del Sevilla directamente dentro de este 11, donde hay que decir que tampoco creo que haya habido centrocampistas que hayan brillado ni que hayan hecho un partidazo absolutamente brutal. Alguno que otro podría haber aparecido por aquí. Por ejemplo, me he dejado fuera a Pablo Fornals, que Fornals podría aparecer, pero bueno, luego habrá otro Betis con el 11, pero creo que estos dos se merecen aparecer. En derecha lo tengo bastante claro, de hecho creo que Raúl lo había dicho antes por el chat. Mencionaba el partidazo de Carlos Álvarez, pues sí, me quedo con él. Al final el Levante gana 0-2 ante el Oviedo en ese duelo de recién ascendidos y Carlos Álvarez volvió a brillar. Otro que suma su segunda aparición en este arranque de temporada. Es un jugador delicioso, Carlos Álvarez, otro cortito para la colección. Y lo que Carlos Álvarez empezó a hacer en segunda división, ya lo estamos viendo también en primera. Es un jugador diferencial. Y si el Levante tiene que luchar por esa salvación, creo que el factor Carlos Álvarez, como una de las piezas más determinantes de esa zona baja, puede acabar significando un no descenso del conjunto granota. Como he dicho, no está Fornals, pero sí que está Abde de esa parte ofensiva del Real Betis Balompié. Creo que podría haber aparecido cualquiera, pero si a mí me preguntas cuál fue el MVP de ese partido entre Español y Betis, posiblemente me quedase con la figura de Abde. Yo diría que menos participativo que otros días, sobre todo en la primera parte, que creo que recibió bastante lejos de su zona de influencia por el buen trabajo del Español, pero al final es un jugador que acaba siendo súper decisivo. El gol que marca es una barbaridad. Muchas veces elogiábamos su partido pese a no sumar cifras. Pues bueno, hoy también lo quiero meter en el 11, ya que a lo mejor ha tenido menos toques que otros días, pero justamente ha tenido un gol súper importante. Así que me quedo con la figura del extremo marroquí, que está en un momento de forma brutal. Ya hemos hablado bastante de él en las últimas semanas. Y nos vamos a la doble punta. Por un lado, me quedo con Toni Martínez. Creo que lo que he hablado de la importancia de Tenaglia en el Deportivo Alavés, pues me tengo que ir algo parecido a Toni Martínez en la delantera. De hecho, yo creo que el Deportivo Alavés lo podemos resumir muy bien en Sivera, Tenaglia, Antonio Blanco y Toni Martínez, como esas cuatro piezas que forman parte de la columna vertebral del Chacho Coudet. No digo que sean los mejores jugadores, sino los que creo que mejor ejemplifican lo que quiere hacer el Chacho Coudet con su equipo. Ahí Toni Martínez ha sido fundamental para entender la victoria del conjunto babazorro. Al final marcó un gol, también fuerza la expulsión de Afengruber. Me gustó mucho su partido, así que me quedo con él. Y para finalizar el 11, me quedo con el que he elegido como MVP de la jornada, ya lo sabéis. Vinicius Junior tiene que estar como representante de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal, donde creo que ha sido su mejor partido de la temporada posiblemente, donde tiró del carro del conjunto blanco, doblete, así que también segunda aparición
para Vinicius, ¿eh? Ya estamos viendo que hay jugadores que empiezan a repetirse en estos 11 ideales. Como técnico, bueno, poquita sorpresa. Al final Matías Almeida tiene que aparecer abajo a la derecha de este 11. Si ya he hablado que lo mejor del Sevilla fue la actuación coral del equipo, más allá de que aparezcan 4 jugadores del Sevilla en el 11, también me tengo que quedar 100% con su entrenador. Y aquí, como siempre, os dejo algunas opciones en el banquillo de gente que podía haber aparecido. Ya he comentado lo de Gazzaniga o Pau López, que no lo he puesto ahí. Como opciones a Blajo Dimos. Manu Sánchez o Bretones ha sido mi última duda en este 11 por el lateral izquierdo. Bueno, destacar también a Samu Costa o a Paul Lozano, que perdieron en su encuentro, pero creo que estuvieron bastante bien y ambos marcaron un golito. Pablo Fornals, que seguramente sería otro que podía haber estado en este 11 sin problema. También Robert Navarro, que creo que hizo un grandísimo partido con el Athletic. Es verdad que, bueno, no marcó, no asistió, pero a mí me pareció el mejor jugador de ese Athletic Mallorca. Así que también quería resaltar al bueno de Robert Navarro y también a Alexis Sánchez del Sevilla. Que del Sevilla casi que podían poner a 7-8 futbolistas que podían haber estado en este 11. El partido de Alexis y de Vargas también fue muy bueno, jugando arriba. Bueno, pues también mencionar aquí al atacante chileno, pero como siempre digo, no pueden entrar todos, así que bueno, al menos una pequeña mención en el banquillo, pero este 11 de la jornada está compuesto por Blajo Dimos del Sevilla bajo palos, Carmona del Sevilla en el lateral derecho, Nahuel Tinaglia del Deportivo Alavés y Nathan del Betis en la pareja de centrales, Abel Bretones de Osasuna en el lateral izquierdo, doble pivote ambos del Sevilla, Lucien Agumé, Batista Mendy, Carlos Álvarez del Levante en derecha, Ezabde del Betis en izquierda, doble punta para Tony Martínez y Vinicius Junior del Real Madrid y del Deportivo Alavés respectivamente, todos ellos entrenados por Matías Almeida del Sevilla. Ese es mi 11 ideal de la jornada 8 de la Liga EA Sports y con esto terminamos el post de esta jornada.